Como todos sabemos, Cristo murió por nosotros. Vamos de nuevo inmediatamente al capítulo 2, al capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 7, ¿qué hay? Vamos a hacerlo del 3 al 7 para que sea más económico. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial y Dios, de nuevo aquí, Señor, tratando de escarbar en tu libro, Señor, y buscar tesoros escondidos para nosotros, esperando que tu Santo Espíritu en esta noche nos guíe a toda verdad, como es tu promesa, y nos revele lo que tienes para nosotros. Rogándote al mismo tiempo, Señor, que te glorifiques en tus hijos aquí. Que tu gracia, tu paz, toda tu benignidad sean con nosotros, llenando nuestros corazones y abriendo nuestras mentes a tu palabra. Recibe tú toda gloria, Señor, en el nombre santo y sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, empezamos de una vez. Ustedes recuerdan que fue lo último que vimos, ¿verdad, Guillermo? ¿No estabas acá? Dominio propio. Ok, ¿cómo veíamos el dominio propio? A ver, ¿quién más estaba además de mi hermano Michael? Porque no estaba, yo pensé que sí estabas. No. Usted estaba también el miércoles. Dígame, ¿qué dijimos acerca de esto del dominio propio? ¿Verdad? No te creo. Mélida se está echando a muerte ahí. Mi hermano, tú estabas aquí el miércoles pasado cuando hablamos acerca del dominio propio. Estás buscando en tu acervo. Bueno, pues ustedes sabían que la palabra que viene después de dominio propio es paciencia, por lo que hemos leído. Adelante, mi hermano. Ajá. En la introducción que hice al dominio propio. El experimento de Mitchell. ¿Verdad? Ah, también, es cierto, hablamos acerca de ello. Es el dominio propio, eso es cierto. Mi hermano, para los que no me están escuchando, no te están escuchando, porque se supone que deberían mover el micrófono para allá, pero mi hermano Fermín Romero nos refiere que estuvimos hablando como introducción a ello, que una de las cosas más valiosas en este momento de la historia, aunque tú no lo creas, es la atención del ser humano. Los grandes capitales están peleando por la atención, están en el negocio de la atención. ¿Te acuerdas de ello? Y eso lo discutimos bien y vimos que los otros negocios del mundo que uno cree que dejan mucho dinero son 3 centavos comparados con esto. ¿Recuerdan que lo dijimos? Y la verdad es esa. Uno no se da cuenta, pero ellos están peleando por nuestra atención, por nuestro tiempo. ¿Y cuál de las aplicaciones te mantiene más dentro de la red? Eso era lo que vimos en el
miércoles pasado. Hablamos, pensé que me ibas a decir acerca del experimento de Mitchell, del experimento de los niños, de los marshmallows, y cómo ello tiene unos resultados muy evidentes después en el tiempo. Y esos resultados son para nosotros. Yo les invito a los que no estuvieron aquí ese día, usted no estuvo, ¿verdad? El miércoles pasado. Yo les invito a que cuando suban ese audio a la plataforma, lo busquen, porque la verdad no hubo desperdicio. Ahí nos gozamos todos porque fue interactivo, todo el mundo dijo lo que quería decir, y así es como me gustan las cosas. Bueno, para este día nos toca el tema que le sigue. No porque le siga en la secuencia, sino porque Pedro lo ha previsto de esta manera en su libro y así lo vamos a hacer. Es el asunto de la paciencia. Añadid al dominio propio paciencia. El jueves pasado es uno de esos días que yo no voy a olvidar. Hay algunos días que están escritos en mi memoria, en mi cabeza, con sangre y fuego. Uno de ellos es el jueves pasado. Yo recuerdo, por ejemplo, hay varias escenas en mi niñez, por ejemplo, el ciclón David, el día del ciclón David. Eso no se me borra. Como vi los cines del garaje elevándose, como cayó la casita de que estaba en el tercer piso, en el medio de la calle. Los vidrios cuando implotaron así, se metieron para dentro de la casa. Todas esas cosas, yo debía tener como 7 años y me acuerdo de ellas y me acuerdo casi con pavor, vívidamente. Y eso no creo que se me vaya a olvidar, aun cuando yo tenga todos los años del mundo. También tengo grabado muchas escenas del día de abril, de la revuelta de abril, de Semana Santa vino y yo fui al liceo y nos sacaron escondidos del liceo porque había un revolú y estaban quemando gomas por todos los lados, y después yo me fui a otro sitio. Amaury vivía aquí en la Enrique Enríquez y yo cogí para allá y ahí quedé y ahí pasé como 4 días, y esto también a sangre y fuego. Muchas cosas que tienen que ver con mi familia, cosas bonitas que han pasado y cosas muy feas que han pasado, se me han grabado. Una de las cosas que siempre recuerdo y que tengo también grabadas en el consciente es el día del terremoto en Haití. Recuerdo dónde estaba, lo que vi, los postes de luz. Recuerdo todo, por qué estaba ahí. Cosas que un día normal uno no los recuerda, porque no es trascendente. Sin embargo, recuerdo muchas cosas de ese día y por qué las estaba haciendo y por qué estaba en la posición en la que estaba. Bueno, el día del jueves pasado también va a ser uno de esos días en que para siempre lo voy a recordar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, los egresados del liceo de Estados Unidos, y uno de nuestros compañeros, ustedes conocen, algunos de ustedes conocen a Víctor Cuevas, el hermano de Renzo, que pasó por acá y correteábamos aquí, él y yo, y jugábamos ping-pong en una mesa que pusieron ahí, que después nos daban cocotazo para que no jugáramos, pero jugábamos. Y había que esperar que los grandes jugaran para después nosotros romper la pelotica, porque lo que hacíamos era romperla porque ninguno sabía jugar. La cuestión es que Víctor en esa tarde, la tarde del jueves pasado, como a las 4:00, lo tengo acá el mensaje, nos envía un mensaje que tiene 2 fotos, las fotos de una víctima y de un victimario. Así lo pone, víctima, victimario, 2 personas. Entonces después manda un enlace para un video. El video es una persona discutiendo con otra en Moca. La persona iba en un carro, creo que la otra persona iba en un motor, si no recuerdo mal. Yo no vi el choque, no vi el asunto, pero le rozó al carro.
Entonces él se para del carro y tiene un puñal en la mano. Y, mira, de recordarlo me conmociona. El video es perturbador, porque están discutiendo y el tipo lo empuja y la persona se cae. Y él con el puñal comienza a tirarle puñalada bueno, perturbador. O sea, es una cosa que dígame. Yo creo que sí, que lo mejor que yo pude haber hecho, de hecho yo no vi el final. Yo no vi el final, te lo confieso, yo no vi el final, pero salí porque ya yo sabía cómo iba a terminar la historia. La pregunta es, ¿y qué carro tenía ese tipo como para matar a alguien porque le rayó el carro o lo rozó? No sé si realmente lo rayó. ¿Por qué llegamos hasta ese punto? No, ya, él está condenado, ya. De hecho, son 2 muertos. Esa es una tragedia completa porque son 2 muertos. Y si un familiar de ese señor al que mataron, que era más viejito que la otra persona, vio como yo el video, él nada más está esperando que el otro salga, porque eso no se queda así. Eso no se va a quedar así. O sea que son real y efectivamente 2 muertos. ¿Qué faltó ahí? Paciencia. Faltó paciencia, básicamente. No dominio propio, aunque inicialmente es un asunto de dominio propio, pero yo creo que tenemos que hacer la diferencia de cuál es la diferencia entre paciencia y dominio propio. Vamos a estudiar las 2 palabras y vamos a ver si llegamos a una buena conclusión y saber de qué se trata una y de qué se trata la otra. Yo entiendo que estamos bien claros con el asunto del dominio propio. ¿Y por qué Pedro pone dominio propio y después pone paciencia? De la misma manera que pone afecto fraternal y también pone amor, que desde un punto de vista sencillo, pudiéramos decir que una está dentro de la otra, que están como conjugadas, pero realmente no es así. Entonces, vamos a la raíz de la palabra. ¿Ustedes recuerdan la palabra, los que estuvieron acá, tú recuerdas la palabra dominio propio, cuál es? Ajá. De hecho, es templanza, lo habíamos dicho así, pero ¿recuerdan la palabra griega para dominio propio? Sí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es un fruto del Espíritu Santo, eso es ciertísimo. ¿Recuerda a alguien, por favor, cómo se llama? ¿No? ¿Y con qué tiene que ver? Encrateia. Encrateia, o sea, mandar adentro, mandar dentro, encrateia. Mientras que la palabra paciencia, que aparece muchísimas más veces en el Nuevo Testamento que la palabra encrateia, es la palabra upomone. La raíz tiene mucho que ver con la raíz hipo, por debajo. Hipo y mone es soportar. Soportar, estar debajo. Soportar debajo. Cuando en la traducción textual del griego, la palabra upomone la traducen en la textual, le ponen soporte, aguante, porque realmente es eso, aguantar, soportar. De manera que si nos involucramos en la raíz de la palabra, vemos que significa paciencia,
perseverancia, muchas veces la traduce como tal, resistencia, y tiene mucho que ver con otras palabras que hemos trabajado, como la palabra virtud, que en cierta forma también significa fortaleza, fuerza. Y lo habíamos visto, ¿verdad que sí? De la misma manera que la propia palabra enkrateia tiene de por sí la palabra fortaleza dentro de ellas, porque uno no puede tener dominio propio si no es fuerte. Entonces de ahí viene una cosa y la otra. Permanecer debajo, entonces es lo que significa hipo, que se traduce como upo, y mone, permanecer debajo. En el Nuevo Testamento es sinónimo de firmeza. Santiago, en su capítulo 1, versículo 3, el famoso, dice que tenemos que sentirnos gozosos si estamos en diferentes y diversas pruebas. Siempre que estemos en diversas pruebas, debemos sentirnos bien. En este momento yo me siento bien porque estoy sometido a pruebas por diferentes lugares. Estoy siendo probado por el Señor en muchas circunstancias de mi vida. Y eso, leyendo a Santiago, me dice que estoy en el camino correcto. Por otro lado, es una señal de madurez espiritual. La paciencia, la perseverancia es una señal de madurez. A quien sea que uno vea que tenga paciencia, uno puede decir que es maduro, aun cuando sea un niño. ¿Recuerdan el experimento de los marshmallows? ¿Qué demostraron? Que los niños que aguantaban, que tenían paciencia, que tenían perseverancia al no comerse el dulce, habían demostrado mayor grado de madurez y por eso un mayor desarrollo en materia de la vida de ellos mismos. Interesantísimo. De manera que sí, que es, podríamos decirlo, un asunto de madurez. Paciencia, resistencia, firmeza, perseverancia. No describe en ninguno de los casos en los que se presenta en el Nuevo Testamento, no describe una inacción. No es algo que usted se va a quedar tranquilo para que las cosas pasen. No, por el contrario, en resistencia, en perseverancia, en firmeza, es una espera activa. Es una espera activa. Es un sufrir, pero sin rendirse. O sea que usted está trabajando internamente. Aparece 32 veces en el Nuevo Testamento. En 28 de esas 32 veces aparece traducida en la Reina Valera como paciencia, como lo estamos viendo acá, incluyendo Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y por ahí María se va. Aparece 2 veces traducida como tolerancia. Aparece en las cartas de Pablo como perseverar. Y también aparece una vez en una de las cartas de Pablo que la traducen, en lugar de paciencia, upomone, la traducen sufrir. Interesantísimo. Porque evidentemente sin sufrimiento no hay paciencia. Entonces ahora es el momento de entonces tratar de dilucidar entre nosotros acá cuál sería la diferencia entre dominio propio y paciencia. Adelante, mi hermano, te paso el micrófono para que tú rompa. Anda, es que te tienen que oír ahí arriba. Me voy a acercar un poquito y bueno, la paciencia, nosotros sabemos por el mismo libro de Santiago que la paciencia es el fruto del sufrimiento. ¿Verdad que sí? Porque la prueba produce
Paciencia, dice Santiago, el hermano del Señor, Jacobo. Adelante, mi hermano. ¿Qué podrías decirnos que es la diferencia entre paciencia y dominio propio? ¿Qué tú ves ahí? ¿Qué diferencia tú podrías encontrar? Bueno, según lo que hemos venido estudiando, tú explicabas que el dominio propio era como dominar hacia adentro. Pudiéramos decir que es como contenerte, y la paciencia lo es. ¿Contenerte de qué? Bueno, de los deseos. ¿De dónde? ¿De los deseos? Bueno, hay propios porque habla de la concupiscencia. De adentro, magnífico. Sí, claro. Ok. Sin embargo, ya tú me mataste demasiado. Tenía que habérselo dado a otro. Entonces, evidentemente que la paciencia tiene que ver con dominar lo que viene de fuera. Si el dominio propio apela a cosas buenas, ¿verdad? Eso lo discutimos toda la semana pasada, ¿tú recuerdas? Siempre uno ejerce dominio propio contra las cosas de la concupiscencia, que son cosas que son deleitosas, que son buenas. Entonces hay dominio propio cuando usted puede frenar algo que usted realmente quiere. Hacía referencia a Jesús y hablaba de que del corazón brotan muchas cosas que son contrarias a lo que estás refiriendo ahora mismo. Que son contrarias a lo que refieres ahora mismo, como que es bueno. Realmente hay un texto que plantea que engañoso es el corazón, que eso también vimos. Entonces, no necesariamente todos nuestros deseos son buenos. Y por eso nos enseñabas que tenemos que llevarlo sometido a la cruz de Cristo. Yo creo que eso fue lo que la aplicación. Esa era la enseñanza. Agarrar, como dice el apóstol Pablo, todo pensamiento y traerlo cautivo a la cruz. ¿Por qué? Porque los pensamientos son de nosotros. Ella decía que en el diccionario lo que te dice es que dominio propio tiene que ver con tus pensamientos, o sea que con algo que sale dentro de ti, que nace dentro de ti, mientras que por el contrario, la paciencia, ¿cuándo se ejerce? ¿Cuándo se ejerce la paciencia? Cuando las circunstancias que están fuera de ti te hacen llevar a cometer o a actos de cualquier forma. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Por eso, miren la profundidad, por eso yo digo que esto no puede ser otra cosa que el pensamiento propio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo no creo que Pedro tuviese la agudeza mental para seccionar, como está seccionando, cada una de esas virtudes. Vamos a llamarle virtudes a ese asunto. Una vez le llamamos herramientas, cuando empezamos a hacer el estudio, dijimos que eran 7 herramientas. Ahora vamos a ponerle 7 virtudes, dentro de ella la virtud de la paciencia. ¿Será un pescador del mar de Galilea capaz de hacer eso casi con un bisturí y cortarnos, seccionarnos de la manera tan magistral como el apóstol Pedro lo está haciendo en este momento? La vida de los padres, todos los que tienen hijos, y sobre todo aquellos que tienen hijos especiales, es un homenaje a la paciencia. Desde el primer día, si usted tiene un muchacho, tanto la madre como el padre, usted lo que tiene es un sufrimiento. Alguien dijo por ahí, que creo que tiene muchísima razón, que los muchachos tienen una vocación. ¿Sabe cuál es la vocación de todo niño? La vocación de todos los niños es matarse. La vocación de todos los niños es matarse. Y el trabajo de todos los padres es evitar que se maten. Evitar que se maten, porque están continuamente buscando la manera de fracasar. Y el padre tiene que lidiar con ese asunto. De manera que si usted deja a un muchacho solo, lo más probable es que él se mate. Porque se va a tirar en la piscina, va a meter la cabeza. Y una vez yo metí la cabeza en una cubeta de agua.
O sea, ¿quién me dijo que metiera la cabeza en una cubeta de agua? Yo solo en el baño, ¿verdad? Y llegaron y me entraron a trompadas ahí mismo. Porque ¿a quién se le ocurre? Pues yo era un niño, ya estaba grandecito, yo no estaba chiquitico, porque eso yo lo recuerdo. Dejaron una cubeta y yo fui a ver por qué la gente no respira dentro del agua. Lo aprendí, pero con crece. Y sobre todo la pela que me dieron después de eso. Es memorable. Mamá no soportaba eso. A mamá tú no podías hacerle una cosa como esa. Porque ella tenía 9, ella no podía estar fija con uno. Si tú se lo hacías, era una sola vez que tú se lo ibas a hacer. Era una sola vez, no te lo pasaba. La paciencia del cristiano entonces debe ser el reflejo de la paciencia de Cristo. Porque recuérdense que estamos en una escuela de entrenamiento para llegar a ser de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ejemplo tenemos en Cristo. Muchísimos ejemplos acerca de la paciencia de Cristo. Dios nos ha soportado. Nos ha soportado. El Padre, una de las virtudes más grandes que tiene nuestro Padre Dios es ser pacientes con nosotros. Y dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que no nos ha borrado como debió borrarnos por tantas indelicadezas, decía Joaquín Balaguer, cuando le hablaban acerca de los pecados de su gabinete. Y decían, no, eso no son actos de corrupción, son indelicadezas. Entonces esas indelicadezas que nosotros cometemos, sobre todo contra la palabra del Padre, eso debía ser juzgado. Y sin embargo, Él nos está enseñando como buen padre, porque yo les decía que el trabajo del Padre es evitar que nos matemos, porque nosotros somos los hijos del Padre. Nosotros somos Barrabás, hijos del Padre. Leamos Romanos capítulo 15, versículo 5, rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo y apenas estamos empezando. Romanos capítulo 15, versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que categorizan a Dios aquí? El Dios de la paciencia. En Efesios, en el capítulo 1, en el capítulo 3 dice, y el Dios de paz os dé. Aquí en Romanos, la carta adulta del apóstol Pablo, ahora nos dice el Dios de la paciencia. Ese es el Padre nuestro. Padre que ha demostrado tener mucho aguante para con nosotros. Primero para con el pueblo hebreo. Nosotros que acabamos de salir de estudiar el Pentateuco en la noche, nos damos cuenta de las veces que tuvo que intervenir Moisés para que el Señor no borrara a ese pueblo por tantos desmanes que hacían. Ese libro de Deuteronomio, qué reiterativo es en cuanto a que el Señor sabía que a pesar de que estaba cuidándolos, de que le había dado maná, le había dado agua de la roca, le había dado la posibilidad de que no se le dañaran los vestidos ni los calzados. Oye, continuamente el pueblo iba saliéndose del cauce. Y le dijo a Moisés, eso no es nada, después que tú te mueras que se van a salir. Y Moisés le dijo, ese fue el pueblo que tú sacaste. Si tú los matas ahora, entonces todo el mundo, todos los egipcios y todas las cosas van a decir, mira, los sacó para matarlos. Y esa no es tu promesa. De alguna manera, Moisés podía recordarle al Señor cuál era su promesa.
y volvía de nuevo a reencarrilar un pueblo que él sabía que estaba desviado y que se iba a desviar cada vez más. De manera que Dios ha demostrado que es un Dios de paciencia. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 5 dice, y el Dios de la paciencia, que tiene un objetivo, el mismo objetivo que tenía cuando sacó al pueblo hebreo de Egipto, es que vinieran y le sirvieran y lo glorificaran. Es el mismo objetivo que dice acá en Romanos capítulo 15, versículo 5, que vuelvo a leer. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a Romanos capítulo 3, versículo 25. Ahí mismo Romanos capítulo 3, versículo 25. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 24 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Colosenses, en la segunda de Tesalonicenses. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos, para manifestar su justicia. Entonces dice acá, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, ahí está la palabra, los pecados pasados, con miras de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo. Interesante, ¿verdad que sí? El propio, hay muchísimas alusiones a la palabra paciencia y evidentemente no podemos ir una tras otra detrás de ello. Así que vamos a ir cerrando, vamos a ir puntualizando este asunto de la paciencia, que yo creo que está bastante claro, debe quedarnos bastante claro a nosotros. La paciencia es algo que nosotros debemos añadir a nuestra fe. Es un acto deliberado, o sea, que es de maldad que tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que ver en cada situación una prueba y que tenemos que pasar con notas sobresalientes todas las pruebas que el Señor nos está poniendo, porque esa prueba va a dar como resultado precisamente la paciencia. No existe un ser humano que no esté atravesando pruebas en este momento. Quizás las pruebas de los otros pueden ser pruebas muy pequeñas para usted. De la misma manera que las pruebas de los otros podrían ser enormes pruebas delante de la que usted está atravesando en este momento. Decía una persona que estaba leyendo hace un par de días, que le comenté a mi esposa, que los grandes vivos, los truanes de este tiempo, lo que se dicen ser los sabios de este momento, los gurús de este momento, ellos están claros y entienden que no hay un ser humano que tenga todas sus facetas cubiertas. Usted puede ser económicamente muy exitoso y encima de eso ser talentoso y encima de eso ser carismático y encima de eso ser buen hijo. Pero es imposible que usted abarque todas las facetas de su vida y que usted sea impoluto. Es imposible, sencillamente. Eso me hace pensar, por ejemplo,
en la figura de Luis Miguel, el cantante. Muchacho tiene un talento desbordado. Nadie canta como ese loco. Tiene dinero, pero de sobra. Sabe vivir, vive muy bien. Pero iba a dar unos conciertos completamente borracho. Desperdició años de su vida no queriendo hacer conciertos porque no quería. Vivía amargado, frustrado. Entonces los gurús de este tiempo, usted va donde ellos y ellos miran todas las facetas en las que usted brilla y siempre van a encontrar una en la que te van a decir, pero ahí tú estás mal. Entonces se van a llevar de esa y van a tratar de arreglar esa faceta de tu vida. Te van a sacar un montón de dinero cuando nadie puede tener todas las facetas cubiertas. Nadie en lo absoluto. Y ahí es que ellos son duros. Ellos agarran una y comienzan a pulirla, hasta que no puede más. Estamos, por otro lado, viviendo la época de la impaciencia. La época de la inmediatez. Queremos todo, pero lo queremos de inmediato. Pero ellos lo saben, por eso es que nos controlan. Porque estamos precisamente en la época de la inmediatez. Cuando yo me crié, cuando yo vine de estudiar, cuando yo me fui a estudiar para Puerto Rico, por ejemplo, yo tenía una computadora personal. Muy poca gente tenía computadoras personales. Yo fui un agraciado que un amigo de mi hermano me mandó una computadora y yo tenía una computadora. Ya había practicado con una computadora que trajo el esposo de mi hermana Carmen, una Tandy TRS-80, una verdadera reliquia, una cosa. La cuestión es que yo hacía programas en Visual Basic. Yo digitaba y tenía pericia para hacerlo. Cuando llegué a la Universidad de Puerto Rico, yo me fui por un modelo matemático, que es un programa de computadora que puede analizar cambios dentro de tal o cual cosa. En el caso mío, era una torre de destilación para sacar las eficiencias de cada plato y eso es arena de otro costal. Cuando yo armaba mi programa en mi computadora para ver resultados en mi propia computadora, duraba como 12 horas la computadora trabajando para arrojarme una matriz. Cuando fui al centro de cómputo de la Universidad de Mayagüez, me dieron acceso al mainframe. Eso lo hacía en 14 minutos. Pero era una computadora que no cabía sí, es como del tamaño de esto, el mainframe. En ese momento era una computadora grandísima. Todo eso ahora mismo se hace en un celular y quizás hasta sobre espacio. Estamos hablando del 91, 92, del año 1992, antes del cambio de siglo. Cuando yo terminé la tesis, los resultados salían casi de inmediato. Casi de inmediato. Eso duraba como, creo que eran 2 minutos y pico al final. Después que pulimos todo, lo llevamos al centro de cómputo de la Universidad de Río Piedras en Puerto Rico y ahí salía rapidísimo el resultado. Los poderes computacionales que tenemos en el día de hoy son, desde el punto de vista de cuando yo lo estudié en el 91, son realmente infinitos. Son infinitos. Ustedes no se imaginan
la cantidad de cálculos por segundo que hacen, por ejemplo, para el asunto de los bitcoins? ¿Verdad que sí? ¿Tú lo sabes? Bueno, a uno le pagan para que use la computadora de uno para hacer los cálculos. Para que tengan una idea de todo el poder computacional que hay detrás de los bitcoins. Uno puede minar. Para minar, uno tiene que prestar su computadora, que tiene un poder bastante alto de computación. Imagínense todas esas computadoras que están haciéndolo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos esperar. Porque las cosas tienen que darse instantáneamente. Hemos llegado a inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está soportada sobre cálculos matemáticos. Y esos cálculos matemáticos implican chips, microchips, CPUs de una altísima potencia para hacer cálculos en fracciones de segundo. Millones, billones de cálculos por segundo. ¿Por qué? Porque no tenemos paciencia. Se nos ha agotado la paciencia. ¿Qué es lo malo de esto? Para finalizar. Recuerden que la misión de Pedro en esta carta es mostrarnos que nosotros debemos ser como Cristo. Isaías 53. Si hay algo que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, son las pruebas. Y cómo Él sale victorioso en las pruebas. Y cómo Él enseña paciencia. De manera que un buen cristiano, al igual que un buen padre, tiene que estar dotado intencionalmente, porque esto no es a lo loco, es que usted tenga la intención de hacerlo. Intencionalmente tiene que estar dotado de paciencia y ver cada cosa que le pase como una prueba que lo acerca a las características de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahora, cada cosa que nos pase o que les pase, tienen que pasarlo por el sedazo de la paciencia. Sea bueno o sea malo. Sea para su disfrute o sea para su sufrir. Todo va a hacer que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo. Dios le bendiga.